ha sido un día sumamente importante para llenar todo lo que implica el conocimiento y que se traduzca no solamente de la información nacional, sino de toda la información de enlace internacional para determinar o ubicar a nuestros conferencistas que estamos en el tenor internacional del abordaje de la prevención de los defectos de tubo. Específicamente, como ven, no solo son defectos del tubo neural, también son otro tipo de defectos que se han conformado por la gran generosidad que tiene el complejo de, especialmente la sinfónica. Por lo cual esto nos va a fortalecer el concepto de la orientación de las personas, el convencimiento y la credibilidad que debemos tener a esta campaña, y esperemos que pronto, si ya ha reducido el número de niños que tienen estos problemas, esperemos que en un corto periodo de tiempo sea mucho más. Se dan cuenta de la importancia que tiene esta parte de los ciclos metabólicos que integran el hecho de cómo se activan los sistemas metabólicos para crear ADN y para metilar. Recordarán que son los principios fundamentales y que esto nos va a traducir una circunstancia muy importante para entenderlo más. Quiero decir que empieza la preparación y empieza a estar muy atentos a los cambios y fundamentos que vamos a detenernos en un receso porque verdaderamente lo requieren, necesitan, porque tienen que comentar, tienen que analizar, tienen que revisar sus anotaciones. Nuestro siguiente coordinador científico y él nos va a presentar los siguientes ponentes que van a platicar sobre el nacimiento pretérito. Que los dejo con el doctor Guillermo, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos. Vamos a iniciar este módulo que tiene el tema de la prematuridad. Para ello, realmente es para mí un honor contar con un grupo de expertos del más alto nivel, como el doctor João Paulo Dias de Souza, de la Organización Mundial de la Salud, de Ginebra, Suiza, que es un especialista en salud materno y perinatal y monitoreo y evaluación de la mortalidad materna, así como el doctor Felipe Batito, quien es profesor de medicina experimental en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una larga trayectoria en el trabajo experimental de los mecanismos íntimos a nivel celular y molecular que participan de la prematuridad, así como de la lactancia. También estará con nosotros el doctor Luis Cabero Roura, de Barcelona, expresidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y desde el año 2001 director del Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Quirón de Barcelona, una de las más prestigiosas clínicas privadas de España. Como ven ustedes, el tema es importante. Es un tema que tradicionalmente no se incluía en los foros sobre discapacidad, no obstante ser una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica a largo plazo. El problema de la prematuridad es que en términos de política pública no ha sido del todo trabajado como prioritario, y esto tiene impactos en términos de costos
sociales, de costos económicos y de costos de la salud de proporciones y muy importantes. De modo tal que me permitiré iniciar a manera de introducción hablando con ustedes acerca de la prematuridad como una urgencia en salud pública. Se define prematuridad como el nacimiento que ocurre entre las 22 y las 76 semanas, 6 días de gestación. Representa aproximadamente el 65% de la mortalidad neonatal y más de toda la morbilidad, más de la mitad de toda la morbilidad neurológica a largo plazo. Se asocia a complicaciones graves en los sistemas respiratorio, gastrointestinal, renal y por supuesto en el sistema nervioso central. En América Latina y el Caribe nacen aproximadamente 12 millones de niños cada año. De ellos, 400.000 mueren antes de cumplir 5 años. De estos, 270.000 fallecen en el primer año de vida. De ellos, 180.000 durante el primer mes de vida. 135.000 muertes de estas ocurren en asociación a prematuridad. De modo tal que de estos 400.000 niños muertos antes de cumplir 5 años, 135.000 mueren por complicaciones derivadas de la prematuridad. Ven ustedes el impacto tan importante que tiene esta condición en términos de la mortalidad infantil. La edad gestacional, por supuesto, que tiene un impacto definitivo en mortalidad neonatal. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en la región es de 7 por 1000 recién nacidos niños. Cuando observamos la mortalidad de los nacidos a las 41 semanas de gestación, esta es de 2.5 en los recién nacidos a término. En los recién nacidos de entre 32 y 36 semanas de gestación, la tasa de mortalidad asciende a 37.9, un incremento sustancial. Sin embargo, la mortalidad de los nacidos antes de las 32 semanas de gestación es de 180.9 por 1000 recién nacidos. En comparación a la mortalidad de los neonatos a término, estamos hablando de un incremento de aproximadamente 80 a 85 veces. El peso también está asociado a esta mortalidad neonatal. Y observamos cómo en los recién nacidos con un peso igual o mayor a 3 kilogramos, la mortalidad es del 1.4%. Y cómo se va incrementando gradualmente conforme el peso se va incrementando también de 2.500 a 2.999 gramos, es de 6.7%, en el rango siguiente que va hasta los 2.000 gramos, es de 4.1%, pero ya observamos un incremento espectacular en el grupo de recién nacidos que nacen entre 1.500, con un peso entre 1.500 y 1.999 gramos, que es de 39.1%, ya de hablar de los que pesan menos de 1.500 gramos. Por supuesto
que existen variaciones por país, existen variaciones también por entidad federativa, por región de ese mismo país, y aún dentro de esas mismas regiones existen variaciones que están definidas por la pertenencia a una clase social. Esto es, no es lo mismo nacer una entidad federativa entre las clases sociales más favorecidas, en donde por supuesto también se espera que el nivel de educación y de salud es mayor, que nacer en esa misma entidad federativa de la población indígena. Y en el caso de América Latina y el Caribe, ocurrieron aproximadamente 0.9 millones de nacimientos por términos en el mismo año. Aún en países desarrollados, se viene observando, tanto en América como en Europa, se viene observando un incremento de la prematuridad. Esta es una condición que, si bien tiene variaciones por país, porque existen países en los cuales, por ejemplo, la fertilización asistida, las técnicas de reproducción asistida pudieran participar en el incremento de prematuros, existen otros países que no hemos resuelto la falta de detección y tratamiento oportuno de infecciones genitourinarias, por ejemplo. Sin embargo, muchos países, también como el nuestro, tienen una mezcla de ambos escenarios, en los cuales observamos prematuridad por embarazos múltiples, que observamos también prematuridad asociada a infecciones urinarias no detectadas o detectadas y no tratadas. Otro problema que está vinculado a prematuridad es el de los embarazos en adolescentes. La frecuencia de nacimientos pretérminos se ha reportado en embarazos en adolescentes hasta el 21.3%. La frecuencia de embarazo en las adolescentes en nuestro país es de alrededor del 20%. La fecundidad en los últimos años, los años recientes, el año pasado y el antepasado, disminuyó, ha venido disminuyendo en todos los grupos por edad, a excepción de uno, que son las adolescentes. El año pasado tuvimos una frecuencia mayor de embarazo en adolescentes que la que veníamos nosotros observando. Embarazo en adolescentes finalmente es educación, es acceso oportuno a servicios que tienen carácter de universales y gratuitos y desprejuiciados para atender a las y a los adolescentes que soliciten una estrategia no solamente para evitar embarazos, sino para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y es un problema en el que todas y todos debemos de involucrarnos. No es un problema tan solo de salud, es un problema social que tiene un impacto definitivo en el proyecto de vida de las personas y finalmente en el proyecto de nación. De modo tal que, si lo seguimos considerando como un pecado y seguimos imponiendo nuestros criterios ideológicos o religiosos a los propios de la población usuaria que requiere un servicio de salud, los resultados serán como los que les acabo de comentar. Un 20% de adolescentes se embarazan, bueno, un 20% de las embarazadas son adolescentes y un incremento de la fecundidad adolescente, entre cuyos impactos está mayor prematuridad. Como lo he manifestado en otros espacios,
Las políticas públicas se construyen con epidemiología, en base a la epidemiología y en base a la mejor evidencia científica disponible y no con ideología. Bien, como pueden ustedes observar en esta gráfica, la mortalidad en niños menores de 5 años y en menores de 1 año ha venido disminuyendo a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la mortalidad neonatal no tiene un descenso tan importante como lo podemos observar en los niños menores de 5 años, por ejemplo. Es decir, la mortalidad infantil está cada vez teniendo una mayor dependencia de la mortalidad neonatal. Dentro de las principales causas de mortalidad neonatal, por supuesto que la prematuridad, las malformaciones, la sepsis y la hipoxia, asfixia representan las más importantes y finalmente las que explican esta falta de descenso de la mortalidad neonatal. Aquí podemos abrir un pequeño paréntesis. Prematuridad, malformaciones, sepsis, hipoxia. Si bien muchas acciones que hacemos no disminuirán la prematuridad del nivel que nosotros quisiéramos, definitivamente estamos observando que algunas de ellas, como hipoxia, asfixia, algunas causas de prematuridad prevenibles, como aquellas asociadas a infecciones endourinarias, y por supuesto la sepsis, tienen mucho que ver con la calidad de los servicios, con el acceso a los servicios y con la calidad de los mismos, tanto durante el control prenatal como en la atención del parto. Esto es, un parto, un embarazo y un parto mal atendidos tienen como resultado grave, como expresión extrema de inequidad y de mala calidad, la muerte tanto del recién nacido como de la mujer. Pero no dramaticemos. De hecho, por cada muerte neonatal y por cada muerte materna tenemos muchas más morbilidades, muchas más discapacidades a largo plazo que no están siendo reconocidas cuando el único discurso o el discurso prevalente es el de la mortalidad. Muchas más personas permanecen con secuelas que las que mueren. Y eso es expresión otra vez de mala calidad de los servicios y falta de acceso a los mismos. Y falta de acceso no tan solo, como ustedes saben, no tan solo es que no existan los servicios en las comunidades, sino que no existan proveedores en esas unidades médicas o que los proveedores de esas unidades médicas no se preocupen por generar un clima de confianza con la población usuaria, por lo que la población usuaria deja de serlo al no asistir a nuestras unidades de salud. La falta de acceso no tan solo es una barrera geográfica, sino puede ser también una barrera de tipo cultural. Pues efectivamente México no es excepción y la prematuridad va a la alza. Estas son cifras hasta el 2008, pero seguramente con los datos obtenidos de los certificados de nacimiento tendremos cifras mucho más aproximadas a la realidad, que definitivamente estará por encima de ese 6.4% que están ustedes observando.
se le clasifica de diferentes maneras y esas clasificaciones mucho dependen del resultado final. Esto es, en una prematuración extrema, severa, moderada, tardía. Independientemente de la clasificación que utilicemos, podemos rescatar los datos. Uno de ellos es que la mayor proporción de la prematuridad ocurre entre 60 y 70%, representa entre 60 y 70%, y el otro dato fundamental es que en los neonatos de menos de 32 semanas ocurre más de 2/3 de la mortalidad perinatal, una quinta parte no sobrevive el primer año de vida y el 60% de los que sí sobreviven presentan trastornos neurológicos en forma inversamente proporcional a la edad de nacimiento. Esto es, no es un problema tan solo de pérdida de vidas, sino es un problema de altísimos costos sociales y personales, dado que las secuelas trascienden el resto de la vida y son prevenibles en algunos casos, si no la prematuridad como tal, sí al menos algunas de las secuelas. Esto es, si no podemos disminuir como quisiéramos la frecuencia de niños prematuros, al menos realizar intervenciones para que estos niños prematuros no desarrollen secuelas neurológicas discapacitantes o las menos posibles. Sin embargo, muchas veces ni la una ni la otra. Tenemos mayor prematurez y tenemos también un número importante, nada reducible, de secuelas. Que aquí los argumentos son muchos y muy diversos. El más frecuente es el atribuir a la falta de interés del gobierno el que no haya disminuido la prematuridad, el que no se le haya atrapado, etc. Si bien el gobierno tiene una responsabilidad definitiva en este problema, me parece que es un problema que atañe también a los prestadores de servicios y que atañe también a las comunidades, a las familias. Cuando a los signos de alarma no los consideramos como signos de alarma, retrasamos el proceso de atención y esto puede ser desde el ámbito comunitario hasta el ámbito de los servicios. ¿Cuántos prestadores de servicios en el primer nivel de atención están dispuestos a emprender su tarea de educadores comunitarios? Esa es una primera pregunta. Y algunos de ellos dicen es que yo no soy maestro, yo soy médico o médica. Sin embargo, es la educación para la salud uno de los elementos centrales en la estrategia de atención primaria y es algo que no siempre se ve. No siempre se ve en compromiso, no siempre se ve en la dedicación, el empeño en educar a la población para que esa población con información, esa población informada, tome decisiones de forma mucho más oportuna. Se ha invertido también recursos en diseñar cada vez más y diferentes promotores comunitarios con diferentes nombres, dependientes de diferentes secretarías de Estado. Pues bien, esta información es importante que el promotor comunitario la transmita de la manera más sencilla posible, pero sin perder la seriedad, sin perder la contundencia a las comunidades, de modo tal que comunidades con más conocimiento serán comunidades también que cuiden más su salud y que exijan más que los contenidos de la atención primaria. Tiene impactos incluso, se habla de impactos en la vida adulta de estos nacimientos prematuros, asociados las
nacimiento prematuro está asociado de forma independiente y significativa con mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas para ese individuo, el prematuro, en la vida adulta, como enfermedad cardíaca coronaria, isquemia cerebral, hipertensión arterial, diabetes mellitus. En esta tabla se presentan los principales trastornos neurológicos en los recién nacidos con prematuridad extrema, que pueden ir desde problemas de lenguaje y aprendizaje hasta la más importante, que es y más grave, que es la parálisis cerebral. Lo cual no quiere decir que las demás carezcan de importancia, sino que hay una que tiene un impacto mucho más significativo en la calidad de vida de las personas. Insisto, pueden ser problemas de lenguaje, problemas de coordinación psicomotriz, retardo mental, parálisis cerebral. Y esos costos, a pesar de todo, ¿quién los absorbe? ¿Quién absorbe a la persona con una discapacidad neurológica a largo plazo a sus 20 años? ¿Quién absorbe los costos de atención? Porque existen ahora mecanismos que ayudan a la mujer y al recién nacido. Pero a los 20 años ya no sé si es recién nacido. Bueno, algunos dicen que sí. Lactante hipermayor. Pero ¿quién absorbe los costos? Finalmente los que siguen absorbiendo estos costos, las familias y las personas. Y son costos que no se reducen tan solo al impacto económico. Y cuando hacemos un análisis de costos económicos, pensamos en cuánto me cuesta comprar pañales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta comprar pañales para adultos toda la vida? ¿Cuánto me cuesta la rehabilitación? ¿Cuánto me cuestan los medicamentos? ¿Cuánto me cuestan las visitas al médico? ¿Cuánto me cuestan las dietas especiales? Pero hay un costo que no estamos incluyendo en ese análisis de costos, y que es cuánto cuesta el que si esa persona hubiera recibido una atención adecuada, ¿cuáles serían probablemente, cuál sería su calidad de vida, cuál sería su ingreso, su independencia económica, y que ahora, gracias, hablando en el caso de hipoxia de nacimiento, gracias a que un ginecobstetra o un médico no le puso la atención adecuada a un trabajo de parto, esa persona no va a poder disfrutar, no lo va a poder hacer. Y es que errar es de humanos, dicen, pero aquí los errores cuestan vidas y cuesta calidad de vida, más aún cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Y muchos nos defendemos y decimos que no es negligencia, que es impericia, como si fuera este un término que suavizara las cosas. Sin embargo, cuando ya sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos, eso se llama negligencia. Esa es la negligencia, saber qué se tiene que hacer y no hacerlo. Y saber qué se tiene que hacer, como veremos un poco más adelante, no exige ni la alta tecnología ni los altos costos de atención. Requiere que invirtamos más de nuestro tiempo, más de nuestra dedicación en acciones de promoción comunitaria y de educación para la salud. Los costos económicos, vean ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, se estima que el 57%, o sea, más de la mitad del costo total por atención neonatal y cerca del 40% del gasto anual en salud infantil se destina a la atención de los prematuros. Aun cuando la frecuencia de los prematuros es de 12 a 13%, ¿sí? Consume más su atención
más del 50% del costo total por atención neonatal y 40% del gasto anual de salud infantil. En un estudio que se hizo en nuestro país, en el estado de Monterrey, pero en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, vemos que los costos se incrementan conforme va disminuyendo el peso al nacimiento. Son más días de estancia en una unidad de cuidados intensivos neonatales, y ustedes saben que si hay algo costoso en un hospital, no es ni siquiera la unidad de cuidados intensivos de adultos, es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, existen compañeros y compañeras dentro del sector salud que están muy insistentes en que todo el país se forme de terapias intensivas neonatales. Seguir pensando así no nos va a resolver el problema, porque no va a haber suficientes unidades de cuidados intensivos neonatales que nos alcancen para atender a todos los prematuros que vamos a tener, sea porque no estamos realizando las acciones preventivas correspondientes, aunque el impacto sea menor, ni esas que se están realizando, o sea también porque no estamos realizando las acciones al nacimiento que prevengan estancias prolongadas en las unidades de cuidados intensivos. Existen diferentes factores de riesgo: nacimiento pretérmino, resultado del trabajo de parto espontáneo, se le llama idiopático cuando no se conoce la causa, en aproximadamente el 45-50%. Probablemente ahí poco podamos hacer. Sin embargo, la ruptura prematura de membranas está asociada a infecciones del tracto genital, representa el 30% de los casos de prematuros y está asociada a este tipo de infecciones. No en todos los casos, pero en algunos de ellos sí. Y el iatrogénico, que es por complicaciones maternos o fetales, o cuando se programa una cesárea porque queremos anticipar el parto, el nacimiento, porque no queremos quizá arruinar nuestro congreso en México. Tenemos muchos y muy diversos factores de riesgo. El antecedente de prematurez es uno de los más importantes. El intervalo intergenésico menor de 6 meses también. Ahora, habitualmente decimos es que no podemos hacer nada. Bueno, independientemente de que unos tienen más o menos impacto, en el caso de los intervalos intergenésicos me parece que sí podemos hacer algo. La anticoncepción post-evento obstétrico, esto es una estrategia anticonceptiva que se utiliza al momento del postparto o del post-aborto, en nuestro país tiene una frecuencia aproximada del 55%. En adolescentes es del 40%. Esto es, una adolescente que llega a nuestro sector salud se va sin ningún método anticonceptivo de la unidad en donde se atendió el parto en 6 de cada 10. De modo tal que cuando hablamos de embarazo en adolescentes, generalmente pensamos en la chica de 18 o 19 años, que al igual que nuestra abuelita, ya a los 16 años era mamá. Pero lo que estamos observando es que esta chica de 18 años que nos llega a nuestro hospital ya va por su segundo o por su tercer embarazo. Y cuando hablamos de embarazo en adolescentes, no solamente estamos hablando de mortalidad materna, claro, no estamos hablando tan solo
de mortalidad perinatal, sino estamos hablando también, bueno, y de proyectos de vida, sino de mortalidad infantil. Los hijos de madre adolescente tienen una mayor mortalidad, niños menores de 5 años, pues, que las mujeres menores. Otros factores de riesgo es el embarazo después de los 34 años de edad, la hipertensión, diabetes, la obesidad materna, el embarazo múltiple, sangrado, la insuficiencia del cuello uterino, malformaciones congénitas del útero, el estado nutricional materno, el consumo de drogas, incluyendo las legales, como el tabaco y el alcohol, los altos niveles de estrés psicológico, depresión clínica. Algunos comentan, algunos autores, que el riesgo se incrementa menos de 2 veces, aún después de ajustar por factores demográficos y conductuales. La infección intrauterina es frecuente e importante como condición que conduce a prematuridad. Los mecanismos los va a tratar seguramente con mucho mayor detalle el doctor Felipe Vadillo, de modo tal que podemos tratar de responsables. Existen otras infecciones que también están asociadas, como la bacteriuria asintomática, la enfermedad periodontal, sífilis. Y en ese sentido quiero hacer una consideración también. VIH-Sida y sífilis congénita. Bueno, este es el comportamiento de los casos de transmisión perinatal según el año de diagnóstico, y podemos observar cómo se viene incrementando hasta alrededor del año 2001-2002, cuando ya se elaboran lineamientos que nos dicen qué hacer en mujeres con infección por el virus de la infección humana, y a partir de entonces comienza a disminuir. Sin embargo, no es una disminución acorde con lo que necesitamos o buscamos en el país. Y aquí les quiero poner un ejemplo. En la Secretaría de Salud en el año 2008, solamente el 48% de las mujeres en el 48% de las mujeres se realizó la prueba de detección para VIH. Es una prueba que requiere evidentemente el consentimiento informado, pero que los diferentes estudios que se han hecho al respecto indican que más del 95% de las mujeres, cuando son bien informadas, aceptan la realización de la prueba. Entonces, si tenemos 43%, una de dos, o no estamos invirtiendo en pruebas de detección, o el proveedor de los servicios no las utiliza. Esto es, no se le ofrece a la mujer la prueba. En el Instituto Mexicano del Seguro Social fue del 6.4%, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional 36%, total que en el 2008 fue solamente el 31.4% el porcentaje de mujeres que fueron beneficiadas con la prueba de detección de VIH. El 31.4% del total de las mujeres embarazadas. Bueno, esto nos pudiera preocupar o no, ¿verdad? Porque también se vale que esto no nos importe un bledo, como también lo hemos tratado con algunas personas. Pero también esta información que les quiero compartir, que está relacionada, esta sí es para ponernos, bueno, digo yo, un poco, al menos un poco,
inquietos. En el año 2008, lo que estamos viendo en esta tabla es el porcentaje de embarazadas VIH positivas que recibió fármacos antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil. Aquí ya detectamos a las pacientes, ya las diagnosticamos, ya sabemos que tienen la infección por VIH. Y fue en el 2008 el 27%. Solo una cuarta parte de las mujeres detectadas tuvo tratamiento antirretrovírico. Y en el 2009 fue el 25.6%. Y esto y mucho depende de que, a pesar de que haya políticas federales, si no hay cumplimiento a nivel estatal, si no hay interés a nivel de las entidades federativas, esto no avanza. Y esto, por supuesto, que involucra estrategias de seguimiento a nivel comunitario para verificar que las mujeres detectadas todas reciban el tratamiento adecuado. Entonces, no solamente no estamos detectando, sino a las detectadas no les estamos dando, solamente al 25% están recibiendo el tratamiento, de modo tal que es una política que no sirve para nada. Bueno, aquí no vemos los casos de sífilis, porque esa es otra situación. La detección de sífilis congénita es algo que, no sé ustedes, pero a mí se me hizo saber desde temprana edad en mi formación como médico, que formaba parte de los criterios insoslayables del control prenatal. O sea, en todos, el 100% de los controles prenatales no está sujeto a consentimiento informado. El PDR se debe de solicitar. Vamos, es de rutina, llamémosla así. Sin embargo, seguimos teniendo casos de sífilis congénita en el país. Más de 2.000 en el 2008. Pero vean algo también preocupante. Porcentaje de detección de sífilis en embarazadas por institución del 2006 al 2008. Veamos las cifras 2008. Si quieren, las comparamos con las 2006 para que vean que no había ninguna diferencia. 54.1%. Vamos. El 46% de los controles prenatales no se está realizando la prueba de sífilis congénita. En el 46%. La pregunta es ¿por qué? Y discúlpenme, pero así como hay algunos, fíjense que un argumento que se utiliza muy reiteradamente en el caso de mortalidad materna es el de doctor, no es lo mismo mi estado que Colima, que es uno de los estados que tiene menos mortalidad materna. O por ejemplo, hablando del país, Uruguay. Uruguay el año pasado tuvo 4 muertes maternas en todo el año. Nosotros tenemos hospitales que tuvieron 15 muertes maternas, hospitales. Y ya estamos hablando de un país chiquito, sí, con una natalidad chiquita, sí. Bueno, comparémoslo con uno de los estados que tenga la población equivalente a la que tiene Uruguay, y verán ustedes que ni así. Tlaxcala tuvo más muertes maternas que Uruguay. Entonces, es un sistema de salud organizado de una forma diferente, por supuesto, pero también es una actitud. Porque créanme que este argumento de es que aquí tenemos muchos pobres y aquí tenemos muchos indígenas y aquí tenemos una población dispersa, eso ¿hasta cuándo lo vamos a seguir escribiendo como explicación o como justificación?
pareciera ser que vivíamos todos en otro país y que de pronto nos vinieron en una nave interestelar y dijeron: a partir de hoy van a vivir ustedes en este territorio que se llama México, al que no conocen, y en el que seguramente les va a sorprender que tienen una alta cantidad de pobres y que tienen una alta cantidad de indígenas y que tienen una población dispersa también en una alta proporción. Aquí nacimos muchos de los que estamos aquí y nos seguimos sorprendiendo y seguimos escribiendo como justificación que estos son pobres, estos están en poblaciones dispersas, que hablan otras lenguas. Y entonces es aquí también donde, y me incluyo, todos estos argumentos que van vinculados a los derechos humanos aplican en todos los niveles, desde la federación hasta la madrina o el promotor comunitario, aplican para todos. Si no puedes, renuncia. Si no puedes, renuncia, porque esto ya lleva mucho tiempo y no se ha resuelto. ¿Qué tiene que pasar para que valoremos la vida de los neonatos y para que establezcamos las acciones que ya sabemos funcionan? Y no todas son de presupuesto. Y no le podemos seguir echando de toda la culpa a Obama o a Calderón o a quien ustedes quieran. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestro ámbito para mejorar la salud materna y perinatal de las generaciones que vienen dándose, que vienen naciendo de mexicanos? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí pongo 10 puntos, por decir algunos, porque ya ven que nos gusta desde tiempos inmemoriales todo reducirlo a los 10, ¿no? A los 10 puntos, los 10 mandamientos. Bueno, pues aquí están la receta, mi receta, pues, mis mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Ácido fólico en edad reproductiva. Ya cambiar el paradigma del embarazo y, por supuesto, también cambiar mucho más, cambiar la instrucción de en los 3 meses previos al embarazo. ¿Quién de las que está aquí que es mamá? Vean qué pregunta, vean ese bebecito. Supo con 3 meses de anticipación que iba a estar embarazada. Algunas quizás que dijeron: ya no voy a usar el método anticonceptivo, hoy me quitan el DIU, hoy ya no dejo de tomar las pastillas, y a partir de ese entonces empezaron a correr los 3 meses o antes, ¿no? Llevo 3 meses tomando el ácido fólico y hoy me quitan el anticonceptivo. Perfecto. Sin embargo, es la minoría. En México no se planea el embarazo. En la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, es siempre una feliz sorpresa. Una sorpresa. Bueno, ojalá, porque no siempre es una feliz noticia. Porque también hay embarazos asociados a violencia, pero ese es otro tema. Consejería preconcepcional, anticoncepción y planificación familiar en adolescentes y mujeres mayores de 35 años, mujeres con enfermedades crónicas, erradicación del tabaquismo, activo y pasivo durante el embarazo. Control prenatal con calidad. 1. Tiene que ser con enfoque de riesgo. Tienen que evaluarse periódicamente los signos vitales y tomar decisiones, por supuesto.
supuesto. O sea, tomar la presión a alguien y decir que tiene 150, 100, váyase a su casa, eso no sirvió de nada. Incremento ponderal, vigilar el incremento ponderal, la altura uterina, suplementación con multivitamínicos, detección, diagnóstico y tratamiento de infecciones genitourinarias y enfermedad periodontal, detección de sífilis y VIH durante el embarazo, elaboración del plan de seguridad, esto es, ¿a dónde voy a ir en el caso de que me sienta mal? Y que esté basado esto en el reconocimiento de signos de alarma. Y entonces le decimos a la población, educamos a la población en el reconocimiento de signos de alarma, pero sorpresa, muchas veces el proveedor de los servicios de salud no conoce los signos de alarma. Muchas mujeres que acuden con dolor en el epigastre durante el embarazo, que es un signo de alarma, dolor transmitivo en el epigastrio asociado a náusea y vómito, son regresadas con un antiácido a su casa. Entonces, y la otra pregunta es también, ¿es que el gobierno no los capacita? ¿Y quién carajo le dio un título de médico a este? ¿O de enfermera? ¿Quién los avaló? ¿Quién los contrató? ¿Y quién los protege para que permanezcan indefinidamente dándole esa calidad de tan pésima, pésima manufactura a la población? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, en este cargo que voy a terminar, si no ya aparece un sermón, es la referencia oportuna, y para esto se cuenta con la universalización de la atención de la emergencia obstétrica, convenio firmado el 28 de mayo del 2009 y que tenemos como ciudadanía que hacer valer. Toda mujer con emergencia obstétrica y el trabajo de parto pretérmino, la amenaza del trabajo de parto pretérmino, es una emergencia que está dentro del catálogo de entidades contempladas por este convenio, y en ese caso, una mujer, independientemente de su régimen de derechohabiencia, ISSSTE, IMSS, Seguro Popular, puede ser atendida gratuitamente en cualquier unidad. Y si no es una unidad resolutiva, esa unidad, esa institución tiene la obligación de referirla por sus propios medios a una unidad resolutiva. Hagámoslo valer. Si no lo hacemos valer y no informamos a la población que tiene este derecho, no sirve de nada. La otra es inhibición y corticosteroides cuando ya estamos ante una amenaza de parto prematuro. Manejo obstétrico adecuado, por supuesto, para no dejar discapacitados. Reanimación elemental de calidad, surfactante de apoyo respiratorio, promover la lactancia materna, madre canguro, estimulación temprana, identificación y referencia oportuna y segura en caso de insuficiencia de recursos o complicaciones. La mayor parte de estos puntos son de tipo de atención primaria, son de la atención primaria. Y sin embargo, le seguimos apostando a una medicina altamente tecnificada y no a la prevención, o a la atención primaria en el caso de que ya el problema no se pueda prever. ¿Sí? Universalización para la atención de la emergencia obstétrica, firmado por los titulares del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salud el 28 de mayo de 2009. Pero lo más importante de todo, y esta es la última diapositiva, lo más importante de todo es que en todos los niveles, en todos los ámbitos, tenemos primero que generar interés en el tema.
Pero el interés solo no resuelve los problemas. O sea, estoy interesado, me sensibilizó esta plática. Qué bien, mañana se me olvida. ¿De qué fue? Como el gallito con la carne. ¿Y qué? La anterior, por favor. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, interés. Otra, ese interés tiene que generar compromiso. Y el compromiso es personal. ¿Qué voy a hacer yo? Yo desde la dirección del grupo. Yo como desde ser promotor comunitario. Yo desde ser líder de opinión. Yo desde las ONGs. Yo desde CEDESOL. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a transmitir esta información? Bueno, ya hay un compromiso. Una voluntad. La voluntad es la que ya nos mueve. Y entonces la convertimos en acciones. En acciones con impacto. Y para que esas acciones tengan impacto, tienen que ser acciones coordinadas. Porque también lo que pasa mucho en nuestros países, desafortunadamente, es que todos hacemos todo y mal. Creo que el tema amerita algo más que una reflexión, porque creo que también estamos hasta la madre de reflexiones y queremos más acción.